Y después de 114 minutos en la cancha de la Ciudad de México, al final el silencio se adueñó de una noche. El silencio se adueñó de todo un país que llevaba de fiesta muchos, muchos días. Estas son las imágenes de los diferentes fanfest, de las diferentes calles. Estos nada más que lo tuvo absolutamente todo. A lo largo del próximo programa nos vamos a dar la tarea, sí, con el corazón roto, pero a la tarea de intentar analizar qué pasó, porque hubo polémica, hubo expulsiones, hubo penaltis, hubo un México que lo intentó hasta el final, pero que quizás no entendió cómo tenía que concluir el partido. Hazte caso o no, eso ya lo determinará el tiempo. La realidad es que México cayó en los 16avos de final y llegó hasta donde normalmente lo hace. Una noche triste para el fútbol mexicano, pero habrá cosas positivas al igual que cosas negativas y nosotros nos vamos a encargar de analizarlo así como nos sentimos todos con este que es el cuadro titular. Y salimos con Fernando Ceballos en la portería, junto a Jorge Torres Nilo, a Gabriel Caballero y también a Juan Carlos Valenzuela. Y adelante, Alberto García Aspe, junto a Rafa Márquez Lugo. Es inevitable sentir algo. Yo creo que en todo el país estamos igual. El silencio de verdad se adueñó aquí de Fox y me imagino que de todas las casas y de todos los fanfest y en general de todo México, porque sentíamos que esta era la ocasión, porque el partido en algún momento se prestó para generar todavía más ilusión, pero México no terminó por entender cómo podía ganarle a Inglaterra. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Primero que nada, saludar a los señores. Beto García, bienvenido, buenas noches. ¿Qué sensación te queda después de estos 114 minutos? ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches a todos. Pues bueno, una sensación de frustración, Ujú. esa es la verdad. Estaba todo, así que eh, pues, para poder conseguir, ¿no? Lo que estábamos pensando todo, lo habíamos dicho, Estadio Azteca, afición, jugadores y todo, pero bueno, a final de cuentas nos enfrentamos a una selección importante, volvimos a cometer errores, esa es la realidad, distracciones que no puedes cometer en estos partidos y al final nos faltó más idea para poder empatar. Si empatabas el partido a 3, estoy seguro que en los tiempos extras iba a ganar México por ya el cansancio que tenía Inglaterra, pero pues son, a ver, selecciones de élite, selecciones con jugadores de toda la experiencia, jugadores top del mundo, y a nosotros nos faltó eh, pues esas variantes en este partido, no supimos, pero principalmente yo te diría, a ver, nos hacen el gol, los dos goles en En dos menos de dos minutos. minutos. Sí, estamos de acuerdo. Y es normal, o sea, no es normal, pero cuando te hacen un gol, cuando tú estás llevando el manejo del partido, tú eres el que estás proponiendo, sí te desconcentra un poco, pero un error en media cancha te devuelve y te hace 2-0. Aquí la cosa es que México reaccionó y tuvo el 2-1 en el primer tiempo, Ujú. pero en el segundo te vuelves a equivocar Sí. terriblemente. O sea, para el 3-1 con un hombre ya de más, con toda esta situación, entonces desgraciadamente se le va la oportunidad a México. Y bueno, sí es una sensación triste porque la verdad, yo te lo digo sinceramente, pensé que México sí podía pasar. Yo creo que era lo que pensábamos todos, era lo percibíamos así, esa sensación de que México hoy le podía ganar a Inglaterra. Gabriel Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal, Iñaki? noches. Buenas noches, compañeros. Sí, hay que dividirlo a lo mejor en partes al partido. Creo que el primer tiempo, hasta que hace el gol Inglaterra, México estaba jugando muy bien, estaba llegando por los costados, ya le habían sacado dos o tres pelotas muy importantes a Raúl. Llega el primer gol, hay una desconcentración y llega ese segundo gol que es muy rápido, ¿no? Siempre, y bueno, a veces uno le dice a los jugadores, después de que te hacen un gol, los siguientes 5 minutos siempre pasa algo, a favor o en contra, entonces hay que estar con mucha atención, creo que se pierden. Después,
revierte. No había tenido ningún partido que hubiera ido perdiendo, entonces había que ver cómo reaccionaba. Reacciona con ese 2-1 antes de que termine el primer tiempo, es un buen momento para reaccionar. Viene la expulsión y ya cuando dice, bueno, ahora va a empezar a controlarlo, viene, creo que un error de cálculo, un rebote, una salida a destiempo, viene el tercer gol y bueno, ya otra vez son 2 goles, aunque tenga un jugador más. Insistió, después al final entra la desesperación, normal que cuando vas perdiendo y quedan pocos minutos se mete mucha gente para cabecear, empezaron a tirar centros, pero los centros a lo mejor no eran los indicados en la forma que tendrían que haber llegado esos centros y bueno, lamentablemente no alcanzan. Entonces, mucha tristeza. Después habrá que analizarlo detenidamente. Uno termina, nosotros igual somos como los jugadores, ¿no? Estamos calientes, ¿no? De acuerdo. No vemos bien. Juan Carlos Valenzuela, querido Topo, México víctima de sus propios errores. ¿Cómo está? Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. Yo creo que sí, yo creo que México, más allá de errores muy puntuales o de mencionar alguno, creo que son temas muy emocionales. Para no repetir todo lo que dijeron tanto Beto como Caballero, los momentos exactos, recibes un gol cuando estabas haciendo un buen partido. Fer lo dijo el primer comentario en el previo, tenías que hacer un juego perfecto. De acuerdo. Entonces, está la marca del Piojo Alvarado sobre Bellingham en el primer gol, por no hablar o por no seguirlo, por decir, está ahí mi compañero, no lo sigues. Está bien, pero emocionalmente después pierdes la pelota y muy rápido te hacen el segundo gol. Después viene todo esto de la expulsión y a lo mejor esos conceptos de decir emocionalmente, este es el momento para darle la vuelta. No lo aprovecho. Viene un pelotazo del arquero hasta tu área y es tú como centrales o como línea defensiva tienes que estar de frente a la pelota. Y en la toma se ve que Jorge Sánchez viene corriendo para acá. No pasa nada, si ya estás parado de frente, si la pierde tu compañero, estás aquí para tapar esa pelota y que no sea tu arquero. Después, no la gana o no queda ahí, bueno, ahí vamos para adelante. Por eso yo creo que en esos momentos de recibimos un gol, hay que tener calma. Quedaba mucho tiempo para poder revertir todo esto. Te viene el penal, 3-1, son momentos complicados. Entonces a mí pasa por esos detallitos de pensar y que emocionalmente a lo mejor no estabas preparado porque siempre fuiste ganando y el estar acá en contra identificas mal o entras en esa desesperación de querer ir por más y son errores muy puntuales o de conceptos y terminas sí emparejándote pero ya muy complicado y después el atacar fue muy predecible y el entrenador lo detecta, mete a todos los centrales que tenía, arma su línea de 5 y no había gente afuera del área como hacer que ellos salieran y recorrieran para poder buscar alguna otra variante. De acuerdo. Jorge Torres Vilo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. También para no repetir lo que mis compañeros han dicho muy bien y han descifrado las situaciones o momentos de partido. Para mí la diferencia la hacen los jugadores justamente diferenciales, top mundiales que tiene Inglaterra. No nos había tocado una selección que tuviera ese tipo de jugadores, sobre todo en el mano a mano, como lo hizo Saka, como lo hizo Bellingham, que llegaba de atrás y te marcó 2 goles. Llegábamos como una de las mejores selecciones, no nos habían metido un solo gol antes de este partido. Y más allá de que sí es cierto, hubo errores puntuales que no se debieron de cometer, sí creo que al final la fortaleza de nuestra selección en este 2026 era el jugar compactos y como equipo. Y hoy se vio un equipo partido por muchos momentos y esos momentos justamente los aprovechó Inglaterra puntualmente con estos jugadores. Rafa Márquez Lugo, saludos, mucho gusto. Yo, Iñaki. Buenas noches. Oye, a ver, lo de Edson Álvarez que entró por Montes fue una cuestión obligada, ¿no? Porque entendíamos que era duda antes de arrancar el partido, juega 45 minutos, entra. Pero después, ante la necesidad
México toma las mejores decisiones de cómo terminar el partido? Buenas noches. No creo, mi querido Iñaki, tenías un hombre de más y no por amontonar mucha gente en el área quiere decir que vas a poder, ¿no? Cuando tenías un hombre, posiblemente tendrías que haber acudido a otro tipo de mecanismos, ¿no? Gente que pudiera encarar, tirar una pared. No entendí mucho la salida de Quiñones, pero bueno, a ver, al final de cuentas, yo entiendo la tristeza, entiendo el desánimo, porque había demasiada ilusión de que este equipo lograra hacer historia, ¿no? Pero competiste frente a uno de los favoritos, competiste frente a una selección que está plagada de figuras, que es la segunda más cara de todas las que están en el Mundial. Después de Francia, la mejor catalogada hombre por hombre y la de mayor valor es Inglaterra. Y le competiste y jugaste bien. Y al final, bueno, pues no te termina alcanzando, porque también hay que decirlo claro, no habías enfrentado una selección de este nivel. Por eso se decía en la previa, aquí sí vamos a ver, porque si te equivocas te la van a mandar guardar. Y así pasó. Y así fue. México hizo un buen partido, pero cuando cometió errores, fueron directo al marcador, por la calidad de Bellingham, por el partidazo que se manda Anthony Gordon, por la calidad de Harry Kane. Y tocando el tema de Edson Álvarez, bueno, no se trata de señalar a Edson, él entró con el mejor ánimo de hacerlo bien, pero estaba claro, bueno, que hay una diferencia, ¿no? Entre esa central, entre Montes, que ya traía ritmo, que estaba compitiendo, me parece muy bien con Kane, entendiendo perfectamente cómo hacer una cobertura. Creo que sí le termina pesando a Edson, sobre todo en ese tercer gol, que ya explica muy bien el topo. Y bueno, al final son detalles en donde este equipo sí te los capitaliza y los hace subir al marcador. Dicho eso aparte, a mí la verdad el arbitraje no me gustó. Me pareció un arbitraje tendencioso. Casero. Exacto, casero para favorecer al equipo mexicano. Sí, no, porque hay un penalti a favor de México dudoso y luego Y las andaban pidiendo divididas, más y los saques de cosas. manos, y un arbitraje ahí medio Tendencioso. no. Ok, Fernando Ceballos, bienvenido. Buenas ¿Cómo estás, noches. Iñaki? Buenas noches. ¿Cómo te Saludos a quedas todos. después de este partido? Me quedo orgulloso de la selección mexicana. Lo dije ayer, lo repito hoy, fue un mundial extraordinario, una fase de grupos perfecta, donde ganas los 3 partidos, donde no recibes gol, das un partidazo ante Ecuador, le pasas por encima, goleas 3-0. Y hoy era una prueba muy brava la que tenía la selección. Me quedo con lo que dice Rafa, una potencia, un equipo que está entre los candidatos a ser campeón del mundo. Te jugaba a favor estar en casa, la afición, la altura, un poco el arbitraje. También coincido en que estuvo un poco cargado a favor de México, que bueno, eso no es culpa de México. Pero al final le competiste de tú a tú. Me gustó la actitud de la selección, que perdiendo no bajó los brazos, siguió intentando, siguió buscando. Y sí creo que en esos 30 minutos en donde Inglaterra ya estaba fundido y se la estaba jugando a la épica aguantar atrás, ahí sí a Javier Aguirre me parece que le faltó claridad de dar más herramientas al equipo para tratar de buscar ese gol del empate, ¿no? Porque se fue a la fácil, 3 centros delanteros y vamos a bombardear el área ante un equipo que una de sus principales fortalezas es el juego aéreo. Era muy complicado que les fueras a ganar, ¿no? Por más que lo intentaron, lucharon. Creo que ahí un Chávez con un disparo de media distancia te podía hacer otra cosa, o un jugador que te fuera a encarar, no sé, como Orbelín, como Vega, ¿no? Que te pudiera dar algo distinto a meter otro grandote, a competirle a los grandotes, ¿no? Creo que ahí le falta al cuerpo técnico descifrar qué herramientas tenías, pero fuera de eso creo que es un gran partido de México. Y lo que comentamos y que ya dijeron, ¿no? No te puedes equivocar ante estos equipos, ¿no? Se equivoca Edson claramente en el penal, se equivoca Mora, tampoco es venir a matar al niño, pero se equivoca en la salida, regala la pelota, y son 2 goles que Inglaterra no te iba a perdonar. Inglaterra también cometió errores, ¿no? El penal, para mí, bastante rigorista, que le terminan marcando a Kane. Pero bueno, México hoy compite y creo que hoy se despide el Mundial con una cara que no se le puede criticar mucho a esta selección, al contrario. Ahí es lo curioso, porque no se le puede criticar mucho, pero ya sabemos cómo es la afición, cómo de repente es el mundo del fútbol, y entonces se juzga a partir del resultado. El hecho de que México no pase de los 16avos es quedarnos donde Octavos. siempre. Bueno, que haya caído en octavos, perdón. No llega a los cuartos, es quedarnos donde siempre, es... hay quien le va a poner el nombre de fracaso, ya saben, ¿no? Se va a decir. Bueno, jugaste 5 partidos. Que es lo mismo de todas las selecciones, se va a señalar a jugadores. Fracaso no es, pero te vas quedando en la misma fase, esa es la realidad. ¿Y por qué ganaste 3? Sí, porque son más equipos y tienes que jugar un partido más para llegar a más instancias. En los primeros partidos son más fáciles porque hay equipos de menos calidad y todo. Hemos llegado siempre, a ver, ahorita haciendo memoria y se me vino un flashback terrible. Lo que pasó con Edson, lo que comentaba Rafa,
con lo de Lara en 98, ¿no? Sí, siempre hay algo así. Dices, hijo, un error, qué mala suerte. Pues sí, qué mala suerte, pero siempre tenemos esa mala suerte, ¿no? Y yo jugando en el Estadio Azteca, jugando con tu gente, yo sí veía el poder avanzar a la siguiente fase, quedar entre los 8 y ya de los 8 a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, a final de cuentas, por supuesto que se le tiene que reconocer a la selección porque nadie creía en esta selección. Esa es una realidad y se fueron ganando esa credibilidad con la gente se metió, todo el país estaba metido hoy. Yo te puedo asegurar que todo el país estaba viendo el partido en el estadio y donde estábamos Pero todos, Beto, ¿no? esta es tu realidad. O sea, A ver, pero ¿por qué también la realidad? Eso- hay que ser muy sincero. Ve la tabla. Estamos entre los 16. Ve la tabla. Tu realidad y tu fútbol te dicta ¿Pero por qué? que ¿Porque te no hay al- más calidad? porque ¿Porque no te tenemos un futbolista de otro nivel? Porque no te alcanza para competir con las potencias, porque hay equipos que no estás dentro del top 8 mundial, o sea, con todo respeto, pero hay que decirlo como es. Ve la historia de los mundiales y acabas entre los 16 primeros, porque esa es tu realidad, del 10 al 16 es tu lugar. No te alcanza porque no tienes para estar dentro de los 8 mejores del yo mundo. Y además, hoy nada más, Iñaki, con eso, para cerrar con eso. Hoy había mucha ilusión porque en ninguna de estas eliminatorias de mata-mata, llámese Brasil, llámese Bulgaria, llámese Argentina, ¿no? Estos grandes que te ha tocado siempre jugar en estas instancias y que tristemente no se llega o no se llegaba a ese quinto partido, el sexto. Hoy crecía la ilusión porque jugabas en casa. De acuerdo. Y nunca se había podido jugar en casa. Que tenías esa Entonces decías, ventaja, claro, Rafa. es la ventaja. Había ciertos Hoy ingredientes a dices, favor, ¿no? Hoy puede ser, ¿no? Y eso aumentó la ilusión, pero al final del día hay que ser sinceros. Se llega donde mismo, es el puesto en el que está instalado la selección mexicana, es para lo que le da. Pero ahí tengo una Tampoco pregunta. ¿no? Yo ahí tengo... Ay, qué fracaso, ¿no? No. Fracaso no, pero yo nada más les quiero preguntar porque Y decimos, te tocó, este es el lugar. y te tocó uno de los rivales más complicados. Competiste Porque, muy bien. porque si a lo mejor hubiera venido Paraguay, quizá la historia hubiera sido distinta, porque está en otro nivel. creo que O, sí, o si hubiera Pero venido. es que hubo pero- Ecuador en el anterior. Exacto. ¿Por qué Ahí México no puede ser esa sorpresa que de repente Iñaki. somos? Pues porque me dicen a mí, es que es tu realidad. Pues yo no veo que Marruecos tuviera una realidad muy buena Iñaki. antes de la última Copa del Mundo. Iñaki, si hay que A lo que yo buscarle digo un es, ¿cuál es la objetivo. diferencia? A ver, Es campeón de África, Ahorita Marruecos, ¿eh? metiste a Marruecos cuando ¿te recuerdas el campeón de mundial África. pasado que hizo? Semifinales. Y hizo un mundial donde fue defensivo, donde fue muy disciplinado, tácticamente muy ordenado. Y este mundial, de lo que hizo a como juega ahora, es un completamente diferente y un Ok. avance. Pero es que siempre hay un equipo. Entonces, ya eso no es sorpresa. sí Eso llega, es proyecto de ¿no? trabajo que hoy ya juega diferente Marruecos a lo que nos mostró el mundial pero pasado. A mí lo que me gustaría Costa es que Rica- dijéramos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le falta a México para dar ese paso que de repente otras selecciones sí dan y que los lleva Yo más creo- allá del nivel que se supone está topado? A mí me parece que esta es una camada nueva, que este mundial le ha servido, ¿Vale? que el próximo mundial puede ser mejor, o Ok. pienso que puede ser mejor. Viene un grupo de jugadores jóvenes con Pero que hay más con calidad, hay más talento. con un poco más de calidad, me parece, porque va a pasar por ahí. Yo creo que no fue un fracaso, fue un muy buen mundial, se quedó en la misma instancia que nos hemos quedado siempre en los octavos de final, y es donde estamos, ¿no? Esa posición de los 16, pero digamos, hoy fue un buen partido, hasta cierto momento, ya llega un momento donde hay desesperación. Hizo un buen partido, intentó jugar bien al fútbol y lo hizo un gran parte del juego. Después sí, ya después. Y yo la me atrevo desesperación. a ponerle un adjetivo a lo que hizo justamente esta selección, nuestra selección en este 2026, y es que cumplió. Porque, Cumplió. Sí, O sea, pues tú estás porque para mí. satisfecho con lo que No, hizo. satisfecho no voy a estar, porque siempre se crea una expectativa y obviamente yo quería que pasáramos a la siguiente ronda, pero ¿quién de nosotros, sinceramente, pensaba que iba a tener una Copa del Mundo México como la que tuvo hasta ahora? Ninguno, o sea, no me van a dejar mentir, ninguno de nosotros. Para mí cumple la selección porque la expectativa que había creado antes del Mundial era muy baja y nos regalaron muchas alegrías, compitiendo el día de hoy se van con la frente en alto. Me da la impresión que a la desesperada, pero era es hasta donde nos alcanzó en Pero hoy este es el golpe de realidad. O sea, hoy te das cuenta que para esto es para lo que te alcanza. Porque es lo que tú estás diciendo. Espérame. El día que jueguen lo más mexicanos en Europa, la mayoría Iñaki, de los se lo juegan en acaba de Europa. decir, lo acaba de decir el Pecho perfectamente. Se creó una gran expectativa, había mucha ilusión.
claro que había mucha ilusión por lo que venía haciendo México, pero cuando te enfrentas a un equipo que está por arriba de ti, pues tienes un golpe de realidad. Hoy Inglaterra no es que haya sido muy superior a México, fue un partido muy parejo. Es difícil decir quién fue mejor a lo largo de 90 minutos. Bueno, la figura fue Pickford. Pero cuando tienes jugadores de la talla de Kane, de Bellingham, que necesitan una para cambiarte el partido, es muy complicado. Entonces, y hasta que México no tengamos un tiene. Bellingham, un Kane, no podemos aspirar a nada más. A eso que apuntas, Iñaki, yo creo que no podemos comparar, porque, por ejemplo, Marruecos es un proyecto. Ok. Viene desde inferiores, desde sub-17, ya fue campeón sub-20, ya llegó a una semifinal. Es que México ya también fue campeón sub-17. campeón de África, campeón de África, cuando tú ves Es que México es campeón de su área, o sea, yo quiero que profundicemos más. Pero acá yo no veo proyecto. Si tú ves proyecto, está bien. Yo acá, con todo respeto, no veo proyecto. Acá más bien es atinarle a que venga una muy buena camada, como lo fue en Costa Rica. Por eso la realidad de Costa Rica, después de que se fue esa grandísima camada, llegó Es que esto, ni siquiera está porque en la no Copa del Mundo. existía un proyecto real. Por eso no podemos comparar. De acuerdo. Y acá en México, yo creo que se hizo mucho para lo que realmente se había generado, porque cuando pensabas que ibas a trabajar para un proyecto para este mundial, no fue realmente así. Estoy de acuerdo. Tuvieron 3 todo. técnicos en 4 años. Entonces, digamos, por eso se le da mucho valor a lo que se hizo, porque la verdad es que nadie apostaba, nadie le daba tantas expectativas a este grupo de futbolistas. Yo por eso, a través de las preguntas, lo que busco es profundizar. ¿Por qué este es el tope de México? ¿Por qué? O sea, ¿a qué ustedes le pueden Pero, ¿cuál es la achatar ma- al tema de que es ¿Cuál el es, tema? El cuál es la tope? materia prima del fútbol? El futbolista. Los jugadores. Claro. Entonces, la calidad de los jugadores. Pues la tiene calidad de los jugadores es aumentar. la que no alcanza. Pero no alcanza más de donde No da estamos. para más. No da para más. Está bien. Sí podías equiparar, y que fue lo que hizo a nivel grupal, equiparar contra una potencia como Inglaterra, que todo Y jugando de local. Eso es jugando de el principal y que punto. siempre que estemos en Lo que octavos pesa de el final, Azteca. te vas a encontrar con selecciones top. Entonces, este es el momento que tenemos esa barrera que hay que Sí, superar. pero hay O una sea, necesitamos barrera para más mí calidad de los también futbolistas. mental. Entiendo que necesitamos más calidad, necesitamos proyecto. Yo creo que ahorita en selección, no estoy hablando Liga MX, porque Liga MX es un desastre lo que han hecho y Ok. más lo que ya sabemos todos. Pero el proyecto de esto de selecciones, ahora se queda Rafa Márquez, mantienes a todos los jóvenes que han ido saliendo, mantienes ya un proyecto a 4 años que creo que es cuando Con México, jóvenes, y ojalá varios de estos jugadores pudieran irse a Europa también a jugar a ciertos equipos, y ahí vas mejorando tu calidad, pero también creo que es de acá. Pero ahí no O sea, fue mental, nosotros Beto. desde 94 No, ahí no fue venimos mental. con lo mismo, y uno pensaría, yo por lo menos cuando me retiré pensé, pues la siguiente generación va a dar ese paso, ¿no? Y había cuántos jugadores en Europa, estaba Guardado, estaba Rafa Márquez, Claro. Estaba Salcido, estaba Osorio. Almaza. Es que yo he escuchado esta también de los entonces, jóvenes y es no acá. pasa. En España, ¿cuántos años estuvieron que tenían grandes selecciones y no avanzaban? Hasta que dieron ese paso, ganar una Eurocopa, después ganaron el Mundial, volvieron a ganar otra Eurocopa, y te lo cuentan ellos mismos. A mí me lo han contado ellos mismos cómo se dio que el primero ni proyecto había. Consiguieron esa Eurocopa y de aquí les cambió el chip. Y aparte de los jugadores Pero que es una empezaron buena- a surgir. pero ahora ¿por qué hay una consiguen buena Pero yo creo camada que en México, para el próximo de mundial, acá, poco a poco tendrías que ya ir cambiando eso y dar ese bueno, proyecto. pero a ver, Hoy el jugando proyecto, en México, en el Estadio Azteca, es la ventaja que tenías, porque, a ver, si nos vamos a resultados, entonces la de 86 llegó más lejos, punto. Sí. Porque llegó a octavos, quedó entre los 8 primeros. Sí, Para bien. mí yo también Ahora, de considero- acá para adelante no hay un grupo y un trabajo. Pero el tema Y luego México mismo, ya sea quien tome las decisiones, termina por romper esos proyectos. Porque yo cuando acabó Qatar, escuché esto mismo. No, hay una buena generación, no sé qué, y se va a trabajar 4 años. No es cierto. Y cuando se cayó en Rusia, hay una buena generación, hay unos chavos, hay que meter jugadores en Europa. Lo mismo. ¿Qué pasa? Pero es que la federación no va a hacer Bueno, nada, la ¿qué federación no pasa? va a cambiar nada. O sea, Entonces- no va a pasar nada. El tema es que para cambiar la mentalidad que dice Beto necesitas calidad. España cambió esa mentalidad, pero ve la calidad que tenía. O sea, tenías a jugadores que eran los mejores del mundo en su posición. Pues evidentemente a base de calidad vas cambiando la mentalidad. Hoy me parece que no fue un tema de mentalidad, hoy sí fue un tema de calidad. De que los que estaban enfrente futbolísticamente eran mejor que tú. Sí, son también, buenos Fer. jugadores. Pero, O sea, la selección mexicana son vayamos buenos al jugadores. tercer gol, Fer. Viene de una expulsión, 2-1 ya estaba después del medio tiempo, quedaba mucho tiempo, y si sabías que no regalabas una,
podías estar ahí, competir y llevar un partido muy lejos donde ibas a ser un hombre más y iba a entrar el desgaste de Inglaterra. ¿No crees que es de mentalidad y Pero de es de concentración? distracción. Es de concentración. Pero Eso pasa por la cabeza, Gaby. Bueno, Viene, está bien. el gol no te ¿quién lo hace. comete la distracción? ¿Te lo ¿Dónde hacen? juega ¿Dónde juega ese jugador que cometió la Sí, distracción? sí. Los Pero dos a ver, son de Europa, a ver, porque Gaby, yo sé que me quiero Gaby, señalar a Edson, un mejor que pelotazo, Exacto, un los dos. pelotazo del arquero. Sí, sí, sí. Y tu lateral viene corriendo con el que te termina haciendo, todo tiene lo que que estar quiera. de aquí, tiene que estar aquí de frente. Y si sobran dos, que sobren dos, pero la agarro de frente. No puedes regalar, es de concentración y es mental el que regales una pelota de tu arquero con un hombre menos y que te terminen generando Es un una penal. distracción. Está bien, Es una Topo, distracción claro, futbolística. también Kane se equivoca pegándole a Brian antes de pegarle a la pelota. O sea, para allá voy. los errores individuales se dan en los partidos. Es que eso no es un error. Espérame, acá, es mental, acá Fer. descontaste. Es de concentración. Está bien, pero descontaste al 3-2 y te quedaban 30 minutos de partido. Inglaterra tenía uno menos. Claro. Y no fuiste capaz, a través de indicaciones de tu técnico o de la calidad individual, de descifrar cómo abrieron Bien. Inglaterra, que en ese momento dijo, se acabó, nos vamos atrás. y ya También, está". pero si tú agarras al grupo y dices, no nos hacen un gol más, hay todavía 70 minutos para poderles hacer un gol y llevar el partido a una largue donde eres un hombre más, Sí. te defiendes, ataquen los que tengan que atacar, no regalas, eres un hombre más, Fer. Claro que es de concentración, es de hablarse, hay errores, yo entiendo eso, pero eso no te puede pasar cuando tienes, el escenario ya se dio una expulsión. Pero tampoco te puede pasar que no encuentres herramientas, Topo, en No, 30 sí, minutos. sí, O sea, sí, Fer. apostaste, Pero- apostaste que el Memote le ganara una por arriba. pero de los el ingleses. Memote tendría entiendo. que haber ido el primer cambio para mí, o sea, antes de Santi, totalmente. Y dejar a gente que entrara por las bandas. Para No, sacar no a sacar a Quiñones. Quiñones, el lateral Quiñones derecho. no lo puede sacar. El lateral derecho era para que jugara un mano a mano con Es a Quiñones, lo que que siguiera voy. pasando Él se Gallardo la jugó y generar otro y dejas a lo tirar mejor dos puros nueves. centros con tres delanteros. O sea, y eso estaba complicado porque lo estábamos platicando con Rafa. Lo que hizo Inglaterra fue meto a Stone, meto a Exacto. esto, me pongo acá y aquí me defiendo y a ver cómo le haces. Y México no encontró esas variantes, pero bueno, a final de cuentas yo creo que vamos en lo mismo y sí creo que sigue siendo una parte. Entiendo lo que tenemos que tener mejores jugadores porque esta selección es top, pues tienen jugadores en el Real Madrid y si te vas lo que tienen, como se llama, Francia y lo que, o sea, sí, es mucho más complicado porque son jugadores top totalmente del mundo y selecciones que ya saben lo que es ser campeones, ¿no? Entonces, pero también yo sí creo que falta Me gusta. ese poquito, Lo ¿no? vamos a seguir platicando. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cuadro Titular. Hazlo con Play Do It. Bueno, estas son las imágenes que llegan desde el Ángel de la Independencia. Hoy no es lo mismo, ¿no?, que otros días. Lamentablemente, la fiesta se silenció. Y vamos directamente hasta el estadio de la Ciudad de México. Querido Chaco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues no sé cómo se haya quedado ese ambiente en el estadio, pero te puedo decir que aquí por lo menos fue un silencio absoluto. ¿Cómo estás, Chaco? Iñaki, buenas noches, compañeros ahí en el estudio. Igualmente yo creo que fue un partido, a ver, que se destrabó en detalles, ¿no? Creo que hay situaciones en el análisis que tenemos que hacer del partido en el cual creo que hay momentos, habíamos hablado en la previa de que la selección inglesa que tenía jugadores que no le podías dar un centímetro porque te lastimaban y te hacían daño, y eso fue lo que pasó. Después no hay nada que reprochar a la selección, lo fue a buscar, creo que hizo un muy buen primer tiempo. Después el segundo tiempo cayó en precipitación por momentos, pero bueno, era lo que tenía que hacer la selección, lo fue a buscar. Pero bueno, los últimos 15 minutos yo creo que más por empuje que por claridad. Y bueno, se queda eliminado México, muy lastimada la gente, obviamente, pero bueno, la verdad, la sensación después del partido, se le despidió a la selección con aplauso porque bueno, se dejó todo, pero bueno, otra vez nos quedamos en el camino.
Chaco, el debate, la discusión que teníamos aquí, el debate que estábamos armando es si esta es la realidad del fútbol mexicano y si nada ha cambiado, porque vuelve a ser octavos, digo, salvo lo que pasó en Qatar, que fue de verdad increíble, pero esta es la realidad porque ya hablamos de si los futbolistas tenían que estar en Europa, hoy están, si es un cambio de mentalidad, si es una cuestión de calidad. ¿Tú por qué crees? ¿O esta es la realidad y no se puede salir de aquí en el fútbol mexicano? Sí, la verdad a nivel resultado, sí, el análisis que lo hacen, yo no puedo decir otra cosa porque ustedes tienen mucho tiempo acá en el fútbol mexicano y siempre ven lo mismo, pero yo hoy como compitió la selección de México en este mundial, yo creo que hay un crecimiento, yo creo que hay algo positivo. Enfrentar a una selección como la inglesa, jugarle como le jugaste, yo creo que fuiste superior por mucho lapso del partido. Siempre pensando y analizando las condiciones, estás de local, con tu gente, la altura y todo, pero yo creo que hubo cosas muy importantes en esto y yo creo que tiene que haber un análisis positivo de estas situaciones, más allá que el resultado es el mismo y que nos deja a nosotros en el mismo lugar de siempre, pero tiene que haber un análisis un poco más profundo de que hay muchas cosas por rescatar y hay muchas cosas por seguir trabajando. Yo creo de que hoy México dio un paso adelante a nivel futbolístico, que nosotros pensábamos que esta selección, si hablábamos de los últimos 3 o 4 meses antes del Mundial, no veíamos por dónde, y hoy la verdad se vio reflejado la selección en muchos momentos, pero sí queda la sensación de que pudo haber hecho un poco más la selección, pero bueno, no hay nada que reprochar. A ver, Chaco, ahí con eso que dices, bueno, yo tengo mucho más años, yo soy mexicano de nacimiento y la verdad ha habido muchos mundiales donde se ha jugado y se ha competido igual y hemos quedado en lo mismo. Acá estás en casa, por eso yo pensé, porque yo viví el 86, ellos sí dieron ese paso al siguiente y estuvieron a punto de llegar a semifinales, solamente el ser local te da mucha ventaja, ¿no? Pero bueno, por supuesto que esta selección se le aplaude porque no teníamos, o por lo menos toda la gente no tenía expectativas hace 4 meses de que México pudiera hacer un buen mundial. O sea, al contrario, era de las selecciones que menos expectativas tenía. Y creo que se hicieron cosas muy importantes. Y viene una camada de jóvenes interesantes. Acá lo que se tiene que mantener, y lo platicábamos, es un proyecto ya, que se haga un proyecto de veras definitivo con un técnico que se tendrá que quedar, Rafa Márquez, y seguir trabajando en la misma para intentar, y ojalá se vayan algunos jugadores a Europa. Entonces, creo que desgraciadamente, yo sí creo, porque lo he vivido, falta alguna cuestión mental para poder dar ese paso. Y yo estoy seguro que cuando des ese paso, México puede seguir creciendo mucho más, ¿no? Pero nos hemos quedado y estamos hablando ya de 40 años, ¿no? Y es muchísimo tiempo, pero a final de cuentas comparto contigo de que esta selección se le tiene que aplaudir el esfuerzo, lo que metió a la gente, hace mucho que no se veía metida a la gente de esa. Entonces se consiguieron cosas, pero hay que mantenerlas al 100% con un buen proyecto que sea ya de veras a largo plazo. Y bueno, después ojalá también se pudiera hacer algo en la Liga MX. Pero yo quería preguntarte principalmente, ¿qué sabes de Santi? Porque se le hizo horrible. Sí. ¿Qué lesión tiene? No sé si ya sabes o algo, porque en la tele se le vio el tobillo horrible como se le dobló. El tobillo derecho. Sí, bueno, Beto, comparto con todo lo que dijiste. Al final, yo creo que los proyectos son los que van a consolidar si queremos crecer o no. Creo que más allá de todo lo que vimos, y lo desmenuzaste muy bien, yo creo que tenemos que quedarnos con que hay mucho por trabajar, pero hay mucho por aprovechar también, porque creo que, como lo dijiste, hay una camada de futbolistas que la verdad lo hicieron realmente muy bien. Yo en lo particular creo que futbolísticamente dimos un paso adelante, pero bueno, ahora viene otra etapa donde tenemos que consolidarlo con un proyecto serio, con un proyecto a mediano, largo plazo, donde no se enfoque mucho en los resultados, sino se enfoque en el crecimiento y darle la libertad a Rafa Márquez, que se va a quedar de poder consolidar ese proyecto con los futbolistas jóvenes que aparecieron.
Y con respecto a lo de Santi, pude hablar con él hoy, pude hablar con él hace un ratito, por lo pronto lo van a llevar a hacer un estudio, ahora terminando el enlace me voy a ir a ver qué es lo que tiene, pero bueno, no se ve nada bien porque bueno, también se dobla el tobillo, yo la vi a la imagen, se dobla el tobillo, es el tobillo que tiene la operación. Veremos qué sucede, ojalá que solamente que se quede en el esguince de tobillo. Y nada, son cosas que pasan, obviamente que al verlo en el piso y que no pueda seguir jugando los últimos minutos con tanto que luchó, se te parte el alma, pero bueno, así es el fútbol y bueno, en este momento hay que esperar. Ánimo, Chaco, esperemos que todo bien con Santi y que no sea nada importante. Yo lo decía hace rato y quiero ver si tú lo compartes, porque más allá del sentimiento que pueda haber ahora por la eliminación, yo creo que la afición de México se tiene que sentir orgullosa de su selección, ¿no? Fase perfecta, ganó todos los partidos, 0 en portería, gran partido contra Ecuador, vuelves a ganar un partido de eliminación directa 40 años después y después te vas, pero haciéndole un gran partido a una potencia que es que creo que a veces no medimos, o sea, hoy se midió México un equipo que es candidato a ser campeón del mundo. Y acabó pidiendo la hora, ¿eh? Sí, hubo circunstancias en el partido, te mando un saludo, Fer, gracias. Hubo circunstancias en el partido que llevaron también a que Inglaterra, que Inglaterra se tire atrás los últimos prácticamente que 30 minutos, en el cual México creo que con empuje, más que con pensamiento, más que con variantes, lo fue a buscar. La verdad a mí me encantó el primer tiempo nuevamente porque la verdad es una selección que realmente juega bien, es una selección que en un momento y más que nada al final del segundo, al principio del primer tiempo y al final del segundo tiempo México lo maniató por momentos y la verdad que ya te estás enfrentando a la élite y creo que en esa competencia ya dimos un paso adelante. Obviamente después se definen con detalles, hay jugadores de mucha jerarquía y quedó demostrado un pelotazo de 80 metros, Harry King te para la pelota, te deja a Gordon y te convierte el 3-1 en el cual México estaba ahí encima y ante esas situaciones no puedes hacer mucho. Pero la realidad es que sí, yo comparto con vos, creo que la gente se va. Yo me quedo con lo que vi en el final, de la gente aplaudiendo a su selección en el medio de la cancha. Yo no sé, no recuerdo los mundiales más presentes que los anteriores. Quizá Beto y usted, los que son más grandes, pueden tener una idea de eso, pero yo me quedo con lo que se vivió. La verdad, la gente muy metida con la selección y el aplauso del final, que eso quiere decir de que la selección, más allá de quedar eliminada y más allá de que todos siempre dicen, siempre nos quedamos en lo mismo, la verdad la gente se tiene que sentir orgullosa por lo que compitió esta selección. Cristian, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, Chaco, te dejamos que vayas al hospital para ver qué es lo que tiene Santi y por favor estamos en contacto para que sepamos qué es lo que pasa con el delantero de la selección. Un abrazo, Chaco, gracias, buenas noches. Abrazo grande, buenas noches. Bueno, y esta es una frase de Edson Álvarez tras la derrota ante Inglaterra. No tengo nada que decir, el equipo lo dio todo ante una selección de jerarquía. En ningún momento nos sentimos menos, todo el tiempo lo estuvimos buscando, lo que creíamos que era nuestro. Desde el principio hubo dudas en este grupo de jugadores. Este es el camino que se debe seguir. Ahora duele mucho. Las palabras del capitán de México, ¿no? No, está claro, ¿no? Sí. Ellos mismos eran conscientes de que no había una ilusión, de que había muchas dudas por el funcionamiento de la selección. E incluso se decía, bueno, el Azteca ya no espanta a nadie, ¿no? Por ahí se llegaba a comentar, incluso en las eliminatorias anteriores. Y hoy queda demostrado que el Azteca pesa. Y el contagio vino tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, por lo mostrado por estos muchachos. Entonces, comparto con el Chaco, tiene mucho mérito lo que se hizo, tiene mucho mérito cómo la afición termina entregando, cómo les aplaude, eso está perfecto. Pero yo ahí un poco atacando lo que mencionaba Beto, el mencionar, bueno, es que ahora sí su historia y está fácil, es como si, bueno, entonces los anteriores, fue mejor que las anteriores, ¿no? Y yo, yo contra Alemania en el 98 los vi jugar muy bien. Sí. Y tuvieron a Alemania. Nos quedamos con la misma sensación, ¿no? De que se pudo ganar igual. Y contra Bulgaria lo mismo, y contra Brasil, y contra Argentina se les hizo un partidazo, y contra Holanda no era penal. O sea,
dura un poco este rato de euforia en el que piensas que fue la mejor actuación o la mejor manera en la que competiste y al final llegaste al mismo lugar. Y a nivel de expectativa, a nivel de ilusión, pues es también el nivel de frustración y de fracaso, ¿no? Siempre nos acordamos de lo último, exacto, ¿no? Y por eso nos queda esta sensación. Lo que sí, como dice Edson, no hay nada que reclamarle, creo que dejaron todo, hicieron el máximo esfuerzo, bien, mal, con errores, sin errores, pero dejaron todo en la cancha. Sí, también como dijo el Chaco, creo que hubo una mejoría en aspecto, que se dio un paso más tal vez, según como quieras. Yo creo que la mejoría, según quieras verlo, ¿no? Yo la mejoría la veo aquí. Al tema futbolístico. Pero Lo que aquí sí hay- creo yo que la- hay la una mejoría la veo base, en nombres. pero sí hay una base. Exacto. Sí creo que hay una base que se puede trabajar y que se le puede... Pero ahí pero, es donde Gaby, veo la fruto mejoría. para el yo próximo pregunto, ciclo. Yo es donde veo la sentimos mejoría. que se dio un avance porque no había expectativa y Claro, por eso digo, la expectativa ya cambia porque no creíamos o no teníamos tanta fe en esta selección y lo que vemos en el Mundial nos cambia y decimos, pues sí se avanzó. Eso es lo que yo pregunto, pero yo sí coincido con Rafa. No, puede ser en la el que forma a mí de jugar, digamos, ¿no? La forma sí, de jugar. pero la mi forma pregunta de es, jugar, que fueron lapsos. porque hace 4 meses Pero no hubieron veíamos lapsos eso. en todos los Pero si hay un avance, a ver, espérame. No, yo pregunto. Ganas 4 partidos consecutivos, No, pero olvidémonos vuelves de a los ganar. resultados. No, Olvidémonos pero de es los que, resultados. eso tiene mucho Porque- que ver, Gaby. O sea, Bueno. sí, por supuesto que hubo un avance. Pero- Ahora, de aquí hay que rescatar dos cosas. Una es una selección joven, hay muchos jóvenes. no O sea, por resultados. yo voy por ahí. Tienes Yo voy un por ahí. proceso, Eso para mí sí es tienes avance. un proceso Claro. para seguir trabajando Y- 4 años. O sea, la mejor idea que tuvieron en su día fue la de vamos a seguir un proceso. Ojalá que no se caiga como ya está el rum, rum por ahí. Para mí Una, ese es el avance. y dos nada más para Sí, acabar termina, con termina. esto, que se den cuenta también los seleccionados, que creo que ya se dieron cuenta, lo que es jugar en casa y lo que es jugar en el Azteca. Porque unos de estos también dijeron, por eso nos llevan a Estados Unidos. ¿Alguno? Y por eso nos llevan a jugar allá y por Cuando eso se preferimos abucheaba. jugar en No, Estados y Unidos. se creía, Fer, que si México no tenía un buen partido, o a lo mejor en otras circunstancias, el ir perdiendo así, creíamos se que a iba lo a mejor voltear. la gente No. iba a abuchar, y No, para no. nada, la gente se metió, apoyó, y ya nos decía el Chaco, la gente termina Aplaudió. aplaudiendo a su selección, y creo que todos sabíamos que eso iba a pasar. Oye, porque el así es Azteca le mexicano. inclinó el partido a México. Sí, y Se lo lo habíamos terminó dicho desde inclinando. antes, empareja las circunstancias y ciertos ingredientes que estaban a favor de México para ir después a competir. Sí fue un partido parejo y para mí ese es el avance también que dices, Fer, hay una camada de jugadores jóvenes con mucha proyección, pero después Totalmente. si no hay proyecto, como dice Beto, y no dejas trabajar a Rafa en un proceso o en este proyecto, valga la redundancia, con no priorizar resultados que ojalá se den, pero dejarlo trabajar Hay a un largo avance. tiempo, seguramente va a haber resultados en la selección. Hay un avance. Para mí el avance tiene nombre y apellido. Eric Lira, tiene nombre y apellido Gilberto Mora. Futbolistas que hace... Obed Vargas. Obed Vargas. Futbolistas que hace tres meses. No pensábamos ni siquiera que fueran Brian a jugar Gutiérrez. en la selección mexicana. Sí, Brian no, Gutiérrez, no, Mateo y el Chávez. propio Julián Quiñones. No, Julián pero Quiñones, ahí están Mateo, hablando, avance. ahí están hablando ya de individualidades y yo, Claro, para mí o es sea, un para avance. mí es un todo, ¿no? Entre la mentalidad, entre jugadores y entre proyecto, porque si volteamos a ver lo que están haciendo en el mundo, por ejemplo, hoy decepciona a Brasil, pero quedamos al mismo nivel que ellos. ¿De Alemania? Pero para mí un aliciente para mí es Marruecos, porque si lo comparamos, Marruecos no existía hace 8 años atrás. De acuerdo. Y Marruecos, si tú ves la selección de Marruecos, díganme qué jugador o qué jugadores son tops. O sea, si hay buenos, sí hay buenos, pero su juego se basa más en el equipo que en la individualidad. Pero hace Y rato, esa- Y ese sí es un tú, crecimiento. pero eso es un Pero hay un proyecto, hace proyecto, rato mencionaba, totalmente. Pero campeón en selecciones menores, campeón de Por eso África, mismo. y siguen un proceso y un proyecto con un trabajo anterior en un mundial pasado, y hoy por hoy no es solo defender y una pelota parada, un error Pero hoy ves- juega Marruecos porque tiene un proyecto que lo venía tú acabas de trabajando. hablar de los quedaron campeones del sub-17. ¿Sabías que creo que uno nada más fue a representar a sí. Marruecos? Yo Viene no hablo una que de ahí los van camada, a bro. subir. Yo hablo que hay ciertos procesos. Nosotros hemos Totalmente. tenido Campeones sub-17. selecciones, campeones sub-17. Sí. Y hoy por hoy, cuando eso debería... ¿Cuántos llegan a primera? ¿Y cuántos de esos hoy por hoy los vemos en selección? Hay en ese espacio de sub-17 a sub-20 que se pierden esas camadas porque no hay una seguimiento. participación u oportunidad en el primer equipo.
no hay un seguimiento de esos jugadores con proyección. Si son seleccionados menores es porque son los que están más avanzados para llegar a poder competir o ser titulares o tener participación. ¿El en el fútbol primer base equipo. existe en este país? ¿Mande? ¿El fútbol base? O sea, ¿existe un fútbol desde el origen, donde haya buenos Si formadores? es competitivo, si hay buenos... ¿Existe? Algunos sí, algunos sí, pero Hoy creo que en selección, por eso digo que sí hay un proyecto. Ok. Está ahí Lilini trabajando y empieza, y por eso se han llegado varios jugadores. Lo de Brian se vino por ahí también. O sea, entonces sí creo, pero tienes para decir que estamos avanzando, tienes que mantener ese proyecto a como debe de ser para poder crecer. Lo que decía el Pecho tiene toda la razón. O sea, Marruecos sí es un crecimiento que lo ves impresionante. Ya llegó a semifinales, veremos en este mundial hasta dónde llega, qué jugadores tiene, todo porque ellos empezaron a trabajar hace 10 años o más, no lo sé. Pero México, si mantiene un buen proyecto, creo que puede seguir, o sea, ya tiene una base ahorita de jugadores, no una base sino una base de jugadores y que son jóvenes, que eso es importantísimo, porque eso te da de aquí a 8 años por lo menos. De acuerdo. Y obviamente los jugadores jóvenes, conforme vayan creciendo en sus equipos, pues cada vez son mejores y cada vez te van a dar más en selección. Ya con un tienen la mundial experiencia encima. de un mundial. Claro, ya con un Bueno, tenemos que conectar con Guadalajara. Está Paula de la Torre que tiene pues, el reporte de cómo se está viviendo la derrota de la selección y que se acabó el Mundial para México. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Iñaki, compañeros, qué gusto saludarnos. Hay caras largas, por supuesto, por el resultado, la eliminación de la selección mexicana. Sin embargo, ¿qué les pareció la actuación de México en este Mundial? La verdad fue una serie de partidos que jugaron a un gran nivel, aunque en este último partido siento que les hizo falta algo más al final, un poquito más de juego, como decían los comentaristas, un poquito más de juego por dentro, para no estar buscando tantos centros, porque el juego aéreo de Inglaterra sí fue muy duro de combatir. Por acá decían que jugaron bien. Jugaron muy bien, le echaron ganas y ni modo, no hay pedo para la próxima, huevo. ¡Viva México, Pues ahí está, apoyando todavía ¡ay, peda! Dicen acá. No hay pedo, hay peda. Oye, a ver, acá. No, la neta jugaron muy bien, muy merecido este mundial, bien jugado. Me sorprendieron mucho los jugadores, más el Piojo con todo eso que jugó, la verdad se merecía ganar hoy. La neta Inglaterra, pues la verdad no jugó tanto, pero pues sí, la verdad sí se merecía ganar México. Pues ahí lo tienen, la voz de la afición que en 4 años más se va a ganar el mundial, dicen que por acá, pero bueno, lamentablemente la selección mexicana es eliminada de esta Copa del Mundo. Y de todas maneras se tiene el apoyo, por supuesto, y la respuesta de la gente. Compañeros, regresamos con ustedes. Y estas son las palabras de Javier Aguirre tras la derrota ante Inglaterra. No les puedo reprochar nada. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos. Es fútbol, es un gran equipo. Hicimos lo que pudimos. Estas son las grandes ligas y no te puedes equivocar. Te condena. Tuvimos un par de errores, mis jugadores pueden estar tranquilos, hicieron un gran partido. A Montes lo arriesgamos hasta el final. Santi y Raúl jugaron juntos, no pudo ser. Felicito a mis jugadores. Y estos son los números de Javier Aguirre en mundiales, después de 3 Copas del Mundo dirigidas, 13 partidos, 7 victorias, 2 empates, 4 derrotas y esa efectividad. Y esto es algo que llama la atención, ¿no? La gente está esperando a la selección en el CAR. Más allá de la derrota, hay aficionados que ya se han trasladado hasta las instalaciones donde ha pasado en esta concentración muy larga la selección mexicana, ya muchos días, y los aficionados están esperando. Pero está bien, porque así debe ser. En las buenas y en las malas hay que apoyar, ¿no? Y si así tan contentos estuvimos cada vez que ganaron un partido, en este que no se pudo dar, también hay que agradecerle. Porque creo que, como dice Javier, hicieron el máximo esfuerzo, no alcanzó y tan. Yo creo que no habías competido tanto o no se habías dio tanto desde la eliminación de 2006 con Argentina.
que estuviste ahí, después pierdes por una genialidad de Messi. Holanda. O la de Holanda con el El de Holanda, hoy lo estaba mirando, Brasil, minuto ese 88 fue- y 92 te gana el Brasil partido cuando jugó va 1 a un gran 0. mundial, el de 2014 fue muy bueno. Sí. O sea, y estuvo Desde ese a probablemente. nada. Son esos dos, yo creo, o sea, los donde te últimos quedas que también habíamos con esta tenido, ¿no? sensación de que México se quedó ahí, ¿no? Sí, porque en 2018 no. No, Brasil le Con pasó Brasil encima. simplemente no. Y Ahí el error fue el tercer 2022, partido. no. Ahí el error fue el tercer partido. No haberle ganarle a... Tenías que evitar a Brasil. De acuerdo, ahí fue el error de tenías que haber Después de evitado. que le habías ganado ya a Alemania. Pero bueno, 2010 Javier Aguirre. también con Argentina pierdes tampoco. 3-1. Sí, no, es la realidad. ¿Cómo calificamos entonces el tema de lo de Javier Aguirre? En la previa, si nos acompañaron, decíamos que más allá del resultado, Javier Aguirre tendría que ser evaluado y considerado como el técnico más importante en México, pues en la historia del fútbol mexicano, Es ¿no? que tiene 3 mundiales, es el único casi que ha estado en Europa dirigiendo equipos, ha estado en varias selecciones, por supuesto, por el bagaje que ya tiene, yo sí lo puedo considerar el mejor técnico. Es que hay mucha gente que piensa que no, entonces no se le valora. Yo no como sé, bueno, debería. es que puede ser por estilos también, que a la gente diga, a mí no me gusta el estilo del Vasco y no me gusta de técnico, o sea, prefiero a alguno más, eso se puede dar. Pero si te vas a logros, a lo que se ha conseguido, la experiencia que tiene, los equipos donde ha que ha dirigido, Atlético de Madrid, o sea, otras selecciones. Pero es que con, Yo creo que no podemos- ¿con quién lo vas a comparar? ¿Quién más ha dirigido en la élite? Es que, insisto, a veces vivimos en una burbuja y creemos que la Liga MX está a la altura de las grandes ligas. No está a la altura de las grandes ligas. Este hombre ha dirigido una de las mejores ligas del mundo, se mantuvo vigente 20 años. Y Has no- dirigido no en 3 podemos- mundiales, o sea, no hay nadie en México que pueda presumir como técnico lo que ha hecho Javier Aguirre. No Es lo el hay. mejor. O sea, es el Y mejor. no podemos basarnos hoy con el resultado de este partido, ¿no? Entonces creo que porque Las emociones vamos a van encontrar, más allá de lo Fue que un buen piensas. partido, ahí lo dice el Vasco, por Gaby. eso, y Cometimos vamos a encontrar dos errores siempre y en el errores te o lo determinaciones, concretan. porque él tomó decisiones que a lo mejor después de lo que pasa con el juego decir a lo mejor esta no tendría que haber hecho esta otra No, cosa. pero no se eso- lo- Pero mira, eso es a parte del diferencia de los juego, otros eso es dos fácil de mundiales que ya afuera. había dirigido Javier, sí se le había señalado por la manera en la que alguno de los partidos, decisiones que tomó, que si en una puso a uno, que si en otra por qué, ¿no? Sí había sido muy criticado. Hoy creo que nadie, al que menos critican hoy es a Javier Aguirre. ¿Por qué no ponía los dos centrodelanteros? Exactamente, siempre había alguno, Incluso lo ¿no? dice, Porque no sé si dijo vieron el Santi Bofo en Raúl, algún No, y no momento. puso dos, puso tres. Siempre había algo. Hoy la única crítica que le puedes hacer es en los últimos 30 minutos del partido que no descifró otra manera. pero para yo buscar eso a tengo una Inglaterra. duda. Lo criticas por el resultado, porque si metes a de 3 acuerdo, volantes pero- a patear pero- y las están Por eso rebotando. te estoy los diciendo, es defensas. como la única crítica que le puedes hacer, pero eso no cambia en nada lo que Pero ha Fer, hecho. también ahí no entra un poco la sensibilidad del futbolista de decir, ok, esto no nos está funcionando. Al final los que toman las decisiones en la cancha No. son los jugadores, ¿no? No, pero Iñaki, no, sí, pero se no metes cuenta a- un poco también la sensibilidad del futbolista de decir, y si me echo un pasito para atrás y la, si la voy a buscar fuera del área. No lo sé. y si el que se echa para atrás es el Memote, No, ¿qué vamos a decir? No, el Memote tiene que estar ahí con los No, no, centrales. pero o sea, el resto de creo jugadores que- que entiendan y evalúen distinto, de repente creo toman al- una decisión que distinta. al final ¿no? son momentos donde con el empuje y con ir a buscar el resultado, hay toma de decisiones tanto del técnico como de los jugadores. Mejor decimos, no lo hubieras tirado, hubieras ido a fondo. Son momentos de Además, pocos segundos nos donde tienes gustó, que decidir. No nos gustó porque al final no salió, ¿no? No, si hubiera Se vio salido, muy, claro. se vio muy predecible, Claro. mucho centro. Pero la realidad Hablamos es que si tú con el analizas resultado. nuevamente el partido, todos los centros le complicaron a Inglaterra. Perdón, pero todos hay los error, centros, hay como dos cae el goles. gol. Yo pienso Hay dos jugadas que no terminaron en Javier- autogol de cargando el área, casualidad. tirando centros, Sí, fue como... Y fue si como- cae- y que si llega a Javier caer el gol. decidió hacer eso por lo mismo, porque el gol, el primero llega Desde por un centro, te digo. sí. El cabezazo de Raúl al Hubo principio dos fue un cabezazos de centro, Raúl, Gaby. Dijo, el centro me está dando... No, les está complicando, ¿no? Por más que sean altos, no están tan seguros. Pero, Sí, pero el tal problema- vez no nos distribuimos bien en el área. Exactamente. Para Estaban ocupar todos en la todos los misma, espacios. El problema es también Nos que íbamos todos Inglaterra juntos. ya había cambiado y metió a más gente ahí. Yo sé, claro, al y- final se y tal vez resguardó por un totalmente. tirador y sí de media creo distancia- que fue demasiado centro. Abusaron. Cuando a lo mejor también Claro. podías haber intentado disparos Que todos los- que nadie se atrevió a disparar. de Todos fuera los del área, equipos Que nunca le quiso terminan hacer caso de meter a perdiendo. Chávez. Ay, sí. Eres la Oye, A ver, pero todos los equipos terminan Hoy igual, sí todos era, los equipos cuando van perdiendo Yo lo único que terminan considero, todos. quiero que me lo expliquen. Hoy sí le voy a dar razón a Caballero, yo también creo que hoy sí era para Para Chávez. los últimos Lo platicábamos ahí. Es el que
que mejor despega de lejos. Cuando llegaste, Fer, Algo yo estaba diferente. pensando, es un partido que a lo mejor para que salieran los volantes ahí. Fidalgo, ¿no? Fíjate, hay Sí, una... una variante más con un tipo que tiene muy buen para tiro mí, de Chávez distancia. Ovega. Quiero preguntar. Para mí hubo Chávez dos Ovega, estábamos errores. platicando ahí. Para mí ¿Cuál? hubo dos errores en los cambios. Sacar a Quiñones. Esa no lo es la que entendí, yo quería preguntar. No lo entendí. ¿Por qué quita a Quiñones? Y meter a Chávez, que creo que es el que mejor pierna, mejor pata tiene, pues mételo a ver si Fíjate, en una eso- la- ¿a quién ahora, hubiera sacado, no? ahora ¿A quién te la hubiera cambio, sacado? ¿eh? Es que no te había la más. cambio, si a ¿Qué te Tuchel decía? no Había le más sale, cambio. porque No, Tuchel porque saca a sacas- Kane ya cerrando el partido, saca a Kane y se cierra atrás. Y no le sale en Inglaterra, ahorita lo están, A lo ver, estarían la matando. sensación que tengo, Gabriel, me preguntaba Caballero, ¿a quién ¿Pero a saca? quién Yo sacaría? hubiera quitado a Lira, pero creo que la idea era, y Es si que lo Lira no empatamos después, A ¿cómo ver, jugamos? No, es que Saca aparte Quiñones, te queda un agujero así en el saca- medio. Saca No todos podía. menos a Lira. De los dos centrales había entrado Edson y Exacto. no podía sacar a otro central. Yo creo que iba a ya había quitar- sacado el lateral podías derecho. quitar al el lateral contención. izquierdo era el que tiraba centro. El Sí, contención ya lo había totalmente. sacado. No, Lira. Ya no había más. Pero si quitas No a había Lira más. y empatas, no, ¿cómo juego los tiempos extra? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Saca Quiñones porque, a ver, van mejor Memote por arriba. Ah, y la sin intención duda. era mandar Era tirar centros, esa centro. fue. Pero a ver, Para mí eso la no estuvo pregunta mal. fue que si era el mejor en la historia para mí, sí, mexicano, porque nadie ha dirigido tres mundiales, es cierto, no pasó de donde todos queremos que haya pasado, pero no nada más lo conocen en México, lo conocen en España, en Europa, también en Asia, dirigió en todos lados lo conocen. Entonces, o sea, si lo comparamos con otro técnico mexicano, no hay nadie, nadie. Entonces no hay duda de que es el mejor técnico de la Ojalá historia hubiera más. mexicano hasta el momento. Ojalá hubiera más. ¿Con quién compararlo? Es que no hay. Cuando hablamos, Al técnico mexicano cuando no lo hablaba- conocen fuera. ¿No? Cuando Es un hablaba técnico Beto casero. de este tema de la mentalidad, ¿no? O de trascender, pues pasa también por esto, Estoy de por acuerdo. reconocerle a estos tipos que se atreven y dicen, yo sí me voy a ir a triunfar a una liga importante, y lo hacen. Y que no cuando vengan decir, no, pero este en México no la hizo, en este México apenas ganó. A ver, mi hermano está dirigiendo las mejores ligas del mundo, ¿cómo demonios lo vas a cuestionar? Ojalá hubiera Y pasa más, es lo que yo mucho. digo. Entonces hay que darle valor a este tipo de personajes para que entonces el mexicano que está jugando cómodo en Liga MX diga, oye, yo también me quiero ir allá a triunfar. No nada más, y no Ya nada más está. eso, porque te quedas en los jugadores, los técnicos, que También. aquí reclamamos una oportunidad. También. ¿Y por qué no nos vamos a otros lugares a picar piedra que no sea en México? También. Porque es cierto, reclamamos oportunidades, pero pues no nada más están en México. Allá también está Centroamérica, Sudamérica, Asia, Estados y Unidos. no sé, donde sea. Entonces se valora totalmente lo que ha hecho Javier Aguirre y es un ejemplo para todos los que queremos ser técnicos también. Hay otra frase de Javier Aguirre que es muy interesante, hablando de proyecto, hablando de lo que viene. Le dio un gran abrazo a Rafa Márquez, hay una base sólida. Estamos sufriendo a la espera por el diagnóstico de Santi, es muy doloroso. Caer de esta manera duele mucho, deben irse con la cabeza en alto. Si hay una crítica debe ser contra el entrenador, ellos lo dieron todo en la cancha. Me despido de la selección, del estadio. Fue mi último partido. Me voy con mucho orgullo y mucho sentimiento por mi vida futbolística. Las palabras de Javier Aguirre. Lo anuncia, ¿no? Claramente. Al decirle un abrazo a Rafa Márquez es... No, decir es que ay, te dejo el proyecto Ahí sigue. como queda. Claro, que esa sí, es la idea, perfecto. pero al final los que deciden son otros. sabemos, ¿no? sí. Eso ya es. Yo espero que sí siga y que se le reconozca también el trabajo que hizo a Rafa y que mantenga este proyecto y que sea a largo plazo, ¿no? Esa es Y que una- se sume la una gente que realidad. quieren que se sume, porque Rafa ha dado mucho nombre de gente que quiere que se sume. A ver, al su trabajo. auxiliar sería Y Andrés eso, Guardado. Exacto. Ya entonces, ha dicho y que son todo y jugadores, han sido el gente Tala- importante para Talavera México. Para la también lo selección. quiere Talavera para no arqueros. Claro, Está bien lo que que le yo dejen no hacer su creo cuerpo que hay que- técnico como él quiera. Lo que yo no hombre. entiendo y es difícil interpretarlo sin ver las reacciones, si se está despidiendo solo de la es selección justo la pregunta que yo tenía, o del o fútbol. se está despidiendo ya Del fútbol. de lo- No, del Su fútbol. señora- Yo no sé si se Arabia. va No, ya sabes a dónde va a ir a dirigir. no te ¿Ya hagas. sabes dónde? Sí, Fernando ya sabe, que Pero no es me diga que la no. parte diciendo- ¿A dónde se va? Pero él dice, ya me te la cambió. despido de mi vida fútbol. No sé si está otra vez la Sí, pone sí, por sí, ahí. sí, sí. Me Me despido de mi vida futbolística. ¿A dónde se va a ir? Selección. Yo no sé si, mira, ahí está. Me refiero de la selección. Me voy Por con mucho mucho orgullo y mucho sentimiento por mi vida sentimiento por mi futbolística. En la selección. Yo no sé voy si con está mucho de, orgullo. por eso. ¿A dónde se iba a ir? Habría que verlo. No sé, es difícil interpretarlo leyendo. Tú decías que ya sabías, ¿no? No, yo lo dijimos el otro día. Hay una oferta en Arabia. En Arabia, En Arabia y lo quieren para que vaya a dirigir allá.
que esto no desestabiliza absolutamente nada porque ya sabíamos que Javier no iba a seguir en selección. Pero sigue agrandando su legado. Si teníamos dudas de lo que estamos hablando, no, bueno. Por eso me llamaron tanto la atención las palabras, porque final, estando la oferta sobre la mesa para ir a Arabia, sí, habría que escucharlo más que agarrarlo y que se quede en selecciones nacionales, o sea, que sea un directivo ya, si él tomara la decisión, que en algún momento se manejó con la bomba de que él dirigía o que venía. Pero con libertad absoluta de trabajar. Sí. Con libertad absoluta de trabajar. Sería una chulada porque los partidos amistosos serían en Sudamérica. Con libertad. Si a este hombre le dan la dirección, pero con libertad absoluta, ahí sí estamos empezando a hablar de que se puede pensar en un proceso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos. No te rías, más. No sé por qué no te rías. ¿Qué pasa? ¿Qué no lo dices? Bueno, al volver conectamos con Rubén Rodríguez, con la sombra que ha estado siguiendo a la selección mexicana. Vamos a platicar con él de la eliminación del equipo nacional hoy frente a Inglaterra. Volvemos y le ponemos punto final hoy a Cuadro Titular. No me quedo abajo, dio lo mejor. Un sabor agridulce, la verdad, esperaba un poquito más. Digo, al final ya se veían desesperados, pero pues de todos modos México la dio, nos hizo soñar nuevamente, que fue lo importante. Claro que sí, no podemos llorar. Digo, al final hicimos un muy buen torneo, siento, ¿no? 2 goles hasta hoy, yo creo que fue un gran logro. Pues con tristeza, un poquito conmovida, pero feliz porque jugaron bien. No, pues con una muy buena sensación porque la verdad lucharon hasta el final. Sí se dio lo que se esperaba, pero no con un muy bueno marcador. Mira, no te voy a negar, un poco triste, la verdad estaba muy ilusionado de este partido, pero la verdad estoy muy orgulloso. La verdad estos cabrones se rifaron. Escuchando las palabras de los aficionados, nos da la sensación de que el país se quedó tranquilo. No sé si satisfecho, no noto a la gente enojada, simplemente tranquila, después de muchos días de fiesta y de una euforia y de una emoción que el día de hoy terminó. Rubén Rodríguez está en la cancha, bueno, al lado de la cancha de la Ciudad de México. Rubén, ¿cómo están los aficionados? ¿Cómo se quedó Javier Aguirre? ¿Cómo se encuentra el equipo? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Iñaki? Compañeros, qué gusto saludarles. Pues mira, la verdad es que yo sí vi a Javier Aguirre tocado, ¿no? Triste, dolido, creo que es la palabra, incluso a pregunta expresa de Fox, ¿no? De que si así duele más porque sabía o tenía la certeza de un partido más, y dice que sí, le duele mucho. La verdad es que se va dolido. Dejó en claro que no más Javier Aguirre en selección mexicana, ni un partido más, ¿no? Como entrenador, dejó abierta la posibilidad de pensar para el puesto que le habían ofrecido como manager general de selecciones nacionales. Dijo que lo iba a pensar. Ya sabemos cómo es Javier Aguirre, con la familia, con sus hijos, ¿no? Contemplar qué pros y contras y después tomar la decisión, ¿no? Pero hoy vi a Javier dolido. Se va triste, estuvo a punto de las lágrimas, que algo que es difícil de ver en Javier Aguirre, no es un tipo de personalidad, de semblante duro, rígido, y hoy creo que la derrota le caló. 3 errores, como lo marca Javier Aguirre, 3 errores y no ser certeros a la hora importante frente a equipos como estos, te liquida, ¿no? Fueron las conclusiones deportivas que hoy nos dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. No sé si hablaron un poquito con Cristian, pero bueno, ahorita Chaquito Jiménez está, y ojalá y todo salga bien, ¿no? Está en observaciones médicas, salió directamente a un hospital muy cercano de aquí, entonces esperemos que todo salga bien, ¿no? Y el resto de los jugadores, pues dolidos, evidentemente sabían que les daba para un partido más, pero también sabedores de que, bueno, los errores hoy los liquidaron, ¿no? Oye, Rubén, leíamos aquí un poco las palabras. Hola, Fer. Leíamos un poco las palabras de Javier y evidentemente sonaban a despedida, ¿no? Es difícil interpretarlo a través de un texto. ¿Es una despedida de las canchas ya como entrenador o meramente es una despedida, como bien lo dices, de selección mexicana? ¿Cómo lo sentiste tú sabiendo que tiene ofertas sobre la mesa para seguir dirigiendo, ¿no?
No, fue una despedida de selección mexicana, Fer, así lo dijo, ¿no? No sé qué va a seguir conmigo, no sé qué va a pasar, tengo que meditarlo, tengo que tomarme un par de días, hoy dormiremos poco. Lo que sí les puedo decir es que este es mi último partido en el Estadio Azteca y mi último partido como entrenador de la selección mexicana. O sea, él se despide de selección mexicana, nada más, ¿no? Ningún momento habló de retirarse, habló de no contemplar ofertas, nada. Simplemente hoy se despide de selección mexicana, incluso comentó que había hablado con Rafa, que le da la estafeta para los que siguen, ¿no? Que cuenta con el apoyo unánime Rafa para seguir con esto y que les deja buenas bases, ¿no? Abrió y comentó tal vez un poco de 2 o 3 jugadores que van a Europa, entonces lo que habla muy bien de tal vez Lira y otros más que tomarán también el barco para zarpar y no jugar en México, ¿no? Lo cual son noticias muy, pero muy positivas. Sombrita, te mando un abrazo, hermano. Oye, preguntarte... Hola, Rafa. ¿Cómo percibiste a la gente? Porque aquí mencionaba algo Iñaki y a la distancia parece que, bueno, que evidentemente hay tristeza, puede haber desánimo, pero que al final están agradecidos por las actuaciones que terminó brindando la selección mexicana. ¿Tú cómo lo sentiste ahí de primera mano con la gente y por supuesto también con los futbolistas que te ha tocado ver saliendo ya del partido? Fíjate, Rafa y a Tita, y muchas veces hemos trabajado en Copas del Mundo y anteriormente habían salido molestos, ¿no? En los otros mundiales salieron molestos por cómo se compitió, por lo que se dio, por cómo se eliminó. Hoy están tristes, pero tristes porque sabedores de que tal vez les alcanzaba o no, muchos pensábamos que México estaba para algo más, ¿no? Y por eso van tristes, pero satisfechos con el mundial. A mí me parece que en términos generales, entre selección, Ciudad de México, el Estadio Ciudad de México, la afición sobre todo, fue un gran mundial para México. Sí, tal vez 13 partidos, pero fue un gran mundial para México, ¿no? Fue fiesta, fue optimismo, fue conectar de nueva cuenta. Me parece que Javier Aguirre cumple. Ayer hablaba Fer y creo que cumple, ¿no? Sin dar un paso tal vez al siguiente resultado, un sexto, séptimo partido, pero se cumple, se vuelve a conectar y se vuelven a dejar bases importantes. Y creo que el aficionado captó eso también. Evidentemente es triste porque, bueno, pues pierdes, ¿no? La manera en que pierdes, pero me parece que se van satisfechos porque de nueva cuenta vieron una selección que valió o costó lo que pagaron para verla, ¿no? Y eso siempre va a ser importante. Creo que su selección los deja satisfechos. Rubén, te mando un abrazo. Yo quisiera preguntarte... Hola, Capi. ¿Cómo? O sea, ya nos dijiste lo de la gente y te comparto contigo. Fue un mundial donde todos los extranjeros que vinieron a México, a Guadalajara, a Monterrey, se fueron felices, hablando muy bien de México, de la organización y de cómo se les trató a todo el mundo. Eso creo que es bueno para México. Pero preguntarte, y ahora la reacción de los jugadores, ¿pudiste ver algunos, o sea, que salían? ¿Ellos cómo quedaron en el ánimo? Porque, a ver, sí es frustrante cuando uno piensa que puede dar ese pasito y te vuelves a quedar. Tal cual lo defines muy bien. La frustración. En Memo Ochoa muchísimas lágrimas. Memo Ochoa se retira del fútbol, se retira de selección nacional, ¿no? Memo decía que no quería irse ahí así, quería irse con un quinto partido fuera, jugando y ganando. Entonces a mí me parece que fue por ahí, ¿no? La mayoría de los jugadores salió muy tocado, tristes, porque como tú dices, Capi, la frustración de saber que podían dar más y que no se dio, ¿no? Pero en términos generales, tristeza hoy lo que rinde en el autobús de selección mexicana. Rubén, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta cobertura y estaremos pendientes, obviamente, de toda la selección y de lo que venga contigo. Ha sido la sombra de esta selección hasta el día de hoy, Rubén, un abrazo. Abrazo, todavía mañana, porque se despiden mañana todavía estaremos por acá. Bueno, así está el CAR en estos momentos, tras la eliminación de México. Hay gente que quiere todavía despedir a la selección una vez que llegue en el autobús a las instalaciones de México. Hacemos una última pausa y regresamos al final de Cuadro Titular. ¿Qué tiene que ver una compañía de medicina con el fútbol? Más de lo que parece. Porque todo lo que pasa en la cancha, nuestro cuerpo también lo vive. La piel chinita en ese penal, la taquicardia en los alargues, la voz ronca después de gritar un gol. Piénsalo bien, para que el fútbol sea posible necesita de la salud de todos. Por eso Lili lleva 150 años creando medicinas, para que podamos disfrutar del fútbol y de todo lo que amamos por mucho más tiempo. Este mundial se vive por Fox.
con los mejores programas y la mejor cobertura de lunes a domingo. Arranca la jornada con Mother Soccer. Sigue con el análisis y la información de especialistas de la Copa. Continúa el debate en Espartanos. Y cierra el día con Código 708626. Además, cuando juegue México, vive el previo y pospartido de Cuadro Titular, con análisis, reacciones, enlaces en vivo y todo lo que deja la selección mexicana. Los mejores programas del Mundial están por Fox. La Copa se vive aquí. Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Información, diversión. Voy a Josgar. Invitados especiales y todo lo que está pasando dentro y fuera de la cancha. Mother Soccer por Fox. Así están los partidos del día de mañana. Portugal se enfrenta a España y Estados Unidos contra Bélgica. Es importante esto porque es una de las llaves. Y esta es la tabla de goleo con Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland, que el doblete del día de hoy lo coloca como los máximos goleadores. Harry Kane llegó a 6 y después está Mikel Oyarzabal, que mañana jugará. Nos tenemos que despedir, pero antes les quiero preguntar en una sola palabra, ¿cómo definen la actuación de México en esta Copa del Mundo? En una sola palabra, Rafa Márquez Lugo. Muy buena. Fueron dos. Bueno. Bueno. Bueno, iba a ser poco, bueno, iba a ser poco. Cumplieron. Bien, Beto. Buena. Satisfactoria. Cumplió. Memorable. Muy bien, correcto, señores, pues ha sido un placer. Nosotros nos despedimos, los invitamos para que se queden en Código 708626, que también vendrán con todo lo que ha dejado la selección nacional en esta Copa del Mundo. Lamentablemente no fue el resultado que todos esperábamos, pero el Mundial sigue y los invitamos para que lo disfruten con nosotros aquí en la pantalla de Fox. Hasta la próxima.